Bien, de todo, muy buenos días, queridos estudiantes del segundo año de educación secundaria. Hoy, 30 de octubre, vamos a tocar este tema ya que la semana pasada habíamos tocado lo que correspondía a la ley de Boyle, ya, ley de Boyle, y generalmente hoy vamos a tocar lo que corresponde a la ley de Charles también dentro del estado gaseoso, ¿ya? Porque aquí vamos a ver todo lo que corresponde a gases, ¿ya? Entonces, este punto es importante también porque vamos a detallar los tipos de qué fórmula vamos a tener que hallar, porque hay tres tipos de fórmula. Uno es de la ley de Boyle, que lo toqué la semana pasada, la ley de Charles ahora, y ahora la siguiente vamos a usar ya después de los exámenes, claro, la ley de Gay-Lussac. Les aclaro, hasta aquí voy a llegar el punto de los exámenes, ya hasta este punto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de ver? Que Gay-Lussac, la ley de Gay-Lussac lo vamos a tocar de la otra unidad ya, junto con ya la ley general de los gases. Ahora, sobre el punto de la figura me va a demostrar lo que voy a tocar de este tema. Yo aquí, por ejemplo, en este punto de aquí veo que aquí hay cuatro mecheros, 3 2 y uno, o sea, donde hay más excesivo calor o generalmente aumento de temperatura aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que percatarnos nosotros. Mientras más temperatura haya, generalmente el volumen va a aumentar, miren, aumenta más el volumen aquí. Miren, aquí que tiene un mechero, aquí solamente aumenta poquísimo, ¿no? El volumen en litros de gases, ¿verdad? En 2 me está aumentando más, en 3 está. O sea, ¿qué quiere decir, Charles? Que mientras mayor sea la temperatura, mayor va a ser el volumen, ¿ya? Eso es lo más claro, ¿ya? Ahora, la ley de Charles, por ejemplo, dentro del aspecto científico, vemos, este es un estado inicial y este es un estado final. En la ley de Charles me va a decir generalmente que la presión debería estar constante. Ya, ¿qué quiere decir cuando la presión está constante? Que la presión va a seguir con su mismo dato. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, aquí hay dos bloques de pesos determinados. Hay dos presiones. Aquí también hay dos presiones. Eso es presión constante. ¿Cuándo no es presión constante? Cuando aquí yo veo dos y aquí veo tres bloques. Ah, ya, varió la presión. Pero si yo digo que la presión es constante, es que tiene el mismo peso, tiene la misma presión, no ha variado. A pesar de eso, no ha variado. ¿Ya? Ojo. Entonces, ¿qué es lo que dice? El volumen uno con el volumen 2. ¿Cuál es la diferencia? Que el volumen 2 está más aumentando. ¿Por qué? Porque aquí hay más fuego. Pues aquí no hay fuego, aquí sí hay fuego. Mientras la temperatura haya, el volumen va a aumentar. ¿Ya? Ojo. Ahora, les aclaro. Si el volumen aumenta, si el volumen aumenta, la temperatura va a aumentar. Pero si el volumen baja, la temperatura va a bajar. Perdón, y esto va primero va a comandar sobre la temperatura. Si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si la temperatura baja, el volumen va a bajar. Dice, a mayor temperatura aplicada al gas, mayor es su volumen, siendo la presión constante, ¿ya? Pero volumen y temperatura son magnitudes directamente proporcionales. Su fórmula es este de acá. Volumen uno sobre temperatura uno o volumen inicial sobre temperatura inicial es igual al volumen final sobre temperatura final, o T2, como guste. En este punto, la ley de Charles, por ejemplo, en la anterior semana yo le toqué dentro de esas figuras de que las personitas había uno delgado, uno normal y otro obeso. Eso vendría a ser dentro de las figuras las presiones. Pero si yo estoy diciendo que aquí es la presión constante, quiere decir que esta misma persona sigue teniendo la misma presión, no ha variado, ¿ves? No cambia, no hay ningún gordito ni un flaquito acá. ¿Ya? Ojo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Medio volumen. ¿Por qué? Porque hay una sola vela. Un volumen. ¿Por qué? Porque ya hay generalmente una vela completa. Aquí hay media vela, ¿ven? La mitad. Y en el caso de aquí, dos volúmenes, aumenta el volumen. O sea, mientras más calor haya o mientras más haya aumento de temperatura, mayor va a ser el volumen. Eso está clarísimo, ¿ya? Ojo, no confundir. Ahí está. Si mayor es la temperatura, mayor va a ser el volumen. Ahí está, 4 y 3. Pues aumentó. Esta rayita está más que esta, ¿no? Entonces, por eso es. Nota, es necesario expresar la temperatura
la temperatura en kelvins, ya, ojo, es bien necesario, sí, en este caso sí, lo conocemos por temperatura en grados centígrados o grados Celsius, pero lo tenemos que convertir a grados Kelvin en este caso. En el caso de Boyle no utilizamos temperatura, ahí ha sido presión con volúmenes. Ya, ojo, pero ahora sí, como hay temperatura, es necesario la temperatura cambiarla de grados centígrados a grados Kelvin. Dice, ya que esta ley se refiere a temperaturas absolutas. Ya en este caso va a ser así. Vamos a tener que cambiar a grados Kelvin. Pero si yo tengo un dato de grados Celsius, ya, para cambiar de grados Celsius a grados Kelvin, solamente yo es cuestión de sumarle más 273. Cualquiera sea el dato de grados Celsius. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, ya, acuérdense bien, ¿ah? De Celsius a Kelvin, yo le sumo el valor que tiene Celsius más 273 y ya está convertido en grados. Los volúmenes pueden ser en litros o en centímetros cúbicos o en mililitros, como gusten, ¿ya? No me transfieren esto. Pero acá dice volumen en centímetro cúbico. Recuerden que el centímetro cúbico es la unidad del volumen. Y la temperatura en grados Kelvin. ¿Qué dice? Ojo, ¿qué dice? Que mientras mayor sea la temperatura, mayor va a aumentar el volumen. Eso tenganlo como referencia. ¿Ya? Ojo. Dice, si la temperatura aumenta, ¿el volumen hará lo mismo? Claro, va a aumentar. Esto me refiere a muy bien el punto, según la figura anterior. La temperatura en Kelvin, ojo, ojo. Y el volumen en litros. Los volúmenes en litros. 0.5 litros. 0. Aquí hay medio litro, un cuarto de litro y un litro. ¿Por qué llegó a un litro? Porque aquí aumentó la temperatura. Miren cómo va aumentando cada 0.25 más de acuerdo a cada fueguito que hemos aumentado. Ya, esto grave bien, que es un tema muy puntual, ¿no? Entonces aquí dentro del diagrama, vemos en el estado gaseoso va aumentando su volumen cuando la temperatura va aumentando. Y la temperatura vamos a cambiarlo por grados Kelvin. Y eso lo vamos a detallar en el ejemplo que se viene. Por ejemplo, ahí hay un ejercicio 1 y vamos a tratar de llevarlo en ese sentido de que para poder resolver ciertos problemas. Eh, Acuérdense bien esa fórmula, ojo, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Esa fórmula nos la tenemos que recordar siempre, ¿ya? Y esa es cuestión de la ley de Charles, esa es fórmula. Dice, calcular la temperatura final, dice. Calcular la temperatura final de 150 litros de un gas. Grábate bien, calcular la temperatura final. Eso es lo que tú vas a hallar. De 150 litros de un gas. Este litros es la unidad del volumen, ¿ya? Si la temperatura inicial es de 40 grados, en este caso dice si la temperatura inicial es de 40 grados Celsius o centígrados, teniendo en cuenta que el volumen final es de 200 litros, dice, así lo voy a leer rotundamente. Calcular la temperatura final de 150 litros de un gas. Si la temperatura inicial es de 40 grados Celsius, teniendo en cuenta que el volumen final es de 200 litros. Muy bien. Datos. Claro, datos. Yo tengo que tener datos. Primero, el volumen inicial. El volumen 1 es igual a 150 litros. Ah, sí. Ojo, esto no es temperatura. Litros no se da en temperatura. Este es 150 litros. Y he dicho que litros es el volumen, la unidad del volumen. Entonces, volumen 1, 150 litros. Ya, ojo, calcular la temperatura final de 150 litros de un gas. Ojo, si la temperatura inicial, grábate bien, ya. Eh, si la temperatura inicial, dice, si la temperatura inicial, en este caso, eh, es de 40 grados Celsius. Ahí está. Teniendo en cuenta que el volumen final es de 200 litros, ya te está diciendo. Ya, ojo, ya te está diciendo todo. Entonces colocas los datos respectivos. Cuando no me dice que es constante y no estoy tocando la presión,
es presión constante, ¿no? La presión es constante porque no lo he tocado, o sea, no ha variado, ¿ya? Ni me dice el problema tampoco. Entonces, todos esos puntos ahí. ¿Qué es lo que me pide ya? La temperatura final. Aquí está, calcular la temperatura final. ¿Cuál es la fórmula en sí que yo tengo que sacar en este punto? Pero antes de eso ya he dicho, ya vamos a retroceder un ratito. Yo he dicho que cuando hay esta ley de Charles, no se puede dar la temperatura en grados Celsius. Tengo que sumarle más 273. Esto grábate bien. Y esto es igual a 313 grados Kelvin. O sea, ya la temperatura inicial ya no me vale 40 grados Celsius, sino 313 grados Kelvin. Ya, esto es el valor. Ahora sí vamos a tratar de sacar lo que corresponde a la solución. ¿Ya? La fórmula es esa, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Por qué lo he puesto en blanco? Porque eso es lo que me pide hallar. Ya, ojo. Grábense bien para cambiar de fórmula. Si yo despejo la temperatura 2, ya aquí, como vemos, si yo despejo la temperatura 2, me va a salir esta fórmula. ¿Cómo me va a salir? ¿Por qué? Grábate bien. Lo que te piden hallar, que yo lo he puesto en blanco, su diagonal. ¿Quién es su diagonal? Miren, ojo, su diagonal de temperatura 2 es volumen inicial. Grábate bien. ¿Ya? Por eso que yo lo he puesto dividiendo allí. Y lo que yo no toco, o sea, el volumen 2 por temperatura 1, yo no lo he tocado. No ves que solamente he hecho puesto el diagonal de lo que yo voy a hallar, que esto va aquí abajo. Y lo que yo no he tocado va arriba. Grábate bien. Te doy otro ejemplo. Imaginémonos que esto no fuese blanco. Y yo quiero hallar volumen 2 o volumen final. ¿Cuál es su diagonal? El de aquí, temperatura 1. Este temperatura 1 va a ir abajo. Y lo que yo no he tocado se multiplican arriba. Otro ejemplo. Me piden hallar temperatura 1. Ya, esto lo pinto de blanco. ¿Cuál es su diagonal? Volumen 2. Volumen 2 es su diagonal. Ya, el volumen 2 va hacia abajo y lo de aquí generalmente se multiplica. Eso es así. Entonces, yo quiero hallar temperatura 2, su diagonal es volumen 1. Pasa dividiendo. Y lo que no he tocado se multiplican arriba. Entonces, solamente es cuestión de reemplazar. La temperatura 2 es igual. ¿Cuánto me vale el volumen 2? Volumen 2 me vale 200 litros. Por la temperatura 1, no voy a poner 40 grados Celsius acá. Aquí voy a poner 313 grados Kelvin. Eso es lo que debería de ir. Sobre el volumen inicial, que es 150 litros. ¿Qué simplifico? Litros con litros. Se van. Litros y litros se van. Entonces yo multiplico 200 por 313 en 350. Entonces la temperatura 2 me va a valer 417.33. Hasta dos dígitos nada más, ¿ya? Después del punto dos dígitos. 417.33 grados Kelvin. Lo que me quedó, eso lo coloco aquí. Porque la temperatura final es la que me piden allá. ¿Ya? Ojo. Ahora, ejercicio 2. El volumen inicial de una cierta cantidad de gas es de 100 centímetros cúbicos. Este volumen, ojo, grábense bien. El volumen inicial de una cierta cantidad de un gas es de 100 centímetros cúbicos a la temperatura de 20 grados Celsius. Calcular el volumen a 100 grados Celsius si la presión permanece constante. Ahí ya te dice el problema. Ya te está diciendo. Datos. ¿Qué datos tengo? Volumen inicial 100 centímetros cúbicos. Recuerden bien, ese centímetro cúbico es el dato del volumen. Bien, ahora, temperatura 1, ¿cuánto me vale? Allá, a la temperatura de 20 grados Celsius. ¿Mm? Esa es su temperatura. Calcular el volumen a 100. Dice, calcular el volumen, no, de la temperatura 2, calcula el volumen a 100 grados Celsius. Ya, ojo, a 100 grados Celsius. En este caso vendría a ser 100, ¿no? Aquí me estoy equivocando. Vamos a cambiar este punto. Aquí sería 100. Ya, ojo. Entonces allí vamos a tratar de corregir. Ya, por favor. Ya, ojo. Ajá. Entonces aquí vamos a cambiar muchas cosas aquí. Ya. 273, 373. Ya, muy bien. Muy bien. Muy bien acá. Ahora sí. Pero el dato va a cambiar. Ojo. Vamos a poner la calculadora aquí más rápido.
Vamos. Entonces aquí lo que voy a hacer aquí, multiplicar 100 por 373, 373 entre 293, ¿no? Me sale en sí 127.30, 127.30 aquí es 127.30. Muy bien, ahora sí sigo con lo mío. Ya, por favor. Muy bien. Ahora, sigo yo obteniendo, sumando más 223, me sale 223. Y aquí yo sigo sumando el 100, más 223 también. Y aquí me va a salir 373 grados. O sea, ya lo convertí los grados Celsius en grados Kelvin. Eso grábate bien. Ya, su fórmula general. Solución. En el caso de la solución, aquí podemos decir que lo he pintado en blanco. El volumen 2 es la que me piden hallar. ¿Cuál es su diagonal? Ojo, temperatura inicial o temperatura 1. Lo de arriba lo multiplico. O sea, volumen 2 va a ser igual a volumen 1 por la temperatura 2 sobre temperatura 1. ¿Ven? Sencillo. Ahora, solamente reemplazo, pues. Volumen 2 es igual a 100 centímetros cúbicos por la temperatura 2, que es 373 grados Kelvin, sobre temperatura inicial, que es 293. Ya en este caso vamos a simplificar grados Kelvin con grados Kelvin. Y la multiplicada, ojo, me sale 127.30 centímetros cúbicos. Ese es el resultado final, 127.30 centímetros cúbicos de unidad. Ahora, ejercicio para la casita. Ya, ojo, ejercicio para la casa. Vamos a hacer lo siguiente y lo voy a editar. El volumen final de una cierta cantidad de gas es de 80 litros. El volumen final de una cierta cantidad de gas es de 80 litros con una temperatura de 70 grados Celsius. Calcular el volumen inicial si la temperatura fue de 50 grados Celsius y la presión permaneció constante. Eso es lo que yo quisiera que tú me la resuelvas. Ya, chicos, nos vemos.